Muy buenas, me presento. Mi nombre es Valeria Lora y hablaré sobre el origen, historia y administración pública en Colombia. ¿Cómo se deberían manejar los recursos públicos en Colombia? La gestión de los recursos públicos en Colombia debería basarse en la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Esto implica una planificación cuidadosa, asignación adecuada de fondos, seguimientos rigurosos del gasto y auditoría periódicas para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva para beneficiar a la población y promover el desarrollo económico y social del país. Además, es importante combatir la corrupción y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos. ¿Cómo ha sido el origen e historia del Estado colombiano en los siglos anteriores? Su historia se divide por lo general en época precolombiana, descubrimientos y conquista española, independencia, consolidación republicana y siglo XX. Periodo precolombiano, llegada de los españoles en 1499, fundación de Santa Marta en 1525, conquista colonización del territorio con resistencia indígena. Conquista colonial. Durante la época colonial, Colombia fue una posesión española. La economía colonial se basaba en la agricultura, la ganadería y la minería. La sociedad colonial era jerarquía y desigual, con los españoles en la cima y los indígenas y esclavos en la base. Independencia. La independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final del periodo de dominio del Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. Batalla de Boyacá. 7 de agosto de 1819 fue la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia, que garantizó el éxito de las campañas liberales de Nueva Granada. Estas fueron algunas historias en los siglos anteriores. Las diferentes formas de gobierno en Colombia desde el descubrimiento de América. La colonización española. Durante este periodo colonial estuvo bajo el dominio español, con un sistema de gobierno colonial que incluía virreinatos, capitanías generales y audiencias. Independencia. Tras un largo proceso de lucha, Colombia logró su independencia de España en 1819 y se unió a la Gran Colombia, una república que también incluía Venezuela y Ecuador y Panamá. República unitaria. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1831, Colombia se convirtió en una república unitaria, con un gobierno centralizado en Bogotá. Federalismo. Durante algunos periodos del siglo XIX, Colombia se experimentó un sistema federal, donde los estados tenían cierta autonomía en relación con el gobierno central. República conservadora y liberal, siglo XIX y XX. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia experimentó conflictos entre los partidos conservadores y liberal, que alteraron el poder y establecieron diferentes formas de gobierno. República oligarquía. Siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por una oligarquía política y económica, con una democracia restringida y exclusión de amplios sectores de la población a siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por una oligarquía política y económica, con una democracia restringida y una exclusión de amplios sectores de la población. Periodo de violencia. Mediados del siglo XX, entre años 1940 y 1950, Colombia experimentó un periodo de violencia política conocido como la violencia, que surgió de tensiones entre liberales, conservadores y condujo a cambio en el sistema político. República unitaria y descentralización, siglo XX y XXI. A partir del siglo XX, Colombia
ha sido principalmente una república unitaria, pero con un proceso de descentralización que ha otorgado mayor autonomía a las regiones. Sistema presidencialista, siglo XX y XXI. Colombia tiene un sistema presidencialista donde presidentes es el jefe del Estado y del gobierno y es elegido por voto popular para un mando de 4 años con posibilidad de reelección. Estas son algunas de las principales formas de gobierno que ha experimentado Colombia desde el descubrimiento de América. ¿Cuáles han sido las diferentes divisiones del Estado colombiano desde la independencia? Desde la independencia, Colombia ha experimentado diversas divisiones administrativas que han cambiado a lo largo del tiempo. Algunas de las principales divisiones del Estado colombiano son Gran Colombia, después de obtener la independencia de España en 1819. Colombia formó de la Gran Colombia una república que también incluía Venezuela, Ecuador y Panamá. División de la Gran Colombia. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1831, Colombia se dividió en 3 entidades políticas: Nueva Granada, que luego se convirtió en la República de la Nueva Granada, y luego en la Confederación Granadal, Venezuela y Ecuador. Confederación Granadina. En 1858, la Confederación Granadina reemplazó a la República de la Nueva Granada como una entidad política de Colombia. ¿Cómo manejaríamos los recursos financieros, recursos de talento humano y recursos tecnológicos para llevar a cabo el cometido estatal? Como servidor público encargado del aspecto de la salud en mi ciudad, manejaríamos los recursos financieros, humanos y tecnológicos de manera estratégica y eficiente para cumplir con el cometido estatal de mejora a la salud de la población. Aquí hay algunas medidas que podríamos implementar. Establecer un presupuesto claro y transparente que refleje las necesidades prioritarias en la salud. Promover la participación activa de la comunidad en la gestión de la salud, involucrando a líderes comunitarios y promotores de salud locales. Promover la telemedicina y la salud digital para ampliar el acceso y servicios de salud en áreas remotas o con escasez de recursos.